Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y como siempre, platicaré sobre los mercados, qué sucedió esta semana. Después de que la pasada fue una pésima semana con resultados realmente muy malos en todas las bolsas del mundo, en esta semana tenemos puros números positivos, razonablemente buenos. En Asia, por ejemplo, el Nikkei subió 2%, China, Shanghai Composite subió muy poquito, el 1%, el Eurostock 2.28%, pero las bolsas en Estados Unidos muy fuertes. El Dow Jones 4.5%, Nasdaq 6.3%, el S&P 5.45%. La única bolsa del mundo perdedora fue la mexicana. Se separó de la tendencia positiva de las demás y perdió 1.99%. O sea que fue una semana razonablemente buena para los mercados bursátiles. El euro le ganó un poco de terreno al dólar, 0.68%, y el peso se revaluó 2.45%. Lo habíamos visto tocar niveles al peso de 20.68 y está cerrando la semana sobre niveles de 19.88, 19.90. Y yo creo que esta volatilidad va a permanecer todavía un buen rato. Pero bueno, todo esto estuvo provocado por una serie de sucesos de orden internacional que tuvieron efecto en esta semana, donde lo más importante fueron los discursos de Jerome Powell ante el Senado y ante el Congreso norteamericano. Y en ellos, el tema a discutir es, ¿habrá o no habrá recesión en los Estados Unidos? Y para esto, yo creo que qué mejor que el licenciado Gordillo que nos platique en el fondo cuál es la discusión. Adelante, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, ese es el miedo de todos, porque hemos comentado semanas pasadas que lo que nos preocupa a todos es la velocidad en que está subiendo la tasa de interés de Estados Unidos para tratar de contener una inflación que no cede, que sigue siendo histórica, que sigue siendo alta en los últimos 40 años. Entonces, el Congreso le pregunta, ¿cuál es tu plan? Y Jerome Powell es sincero y dice, nosotros no estamos buscando una recesión, nuestro objetivo no es frenar al grado de recesión la economía, estamos queriendo que se enfríe de manera razonable para poder contener la inflación. El problema es que muchos tienes factores externos como la guerra en Rusia y Ucrania, le pone un grado que no tiene acceso o no tiene posibilidad de intervenir. Y eso, pues sí puede provocar que el esfuerzo que están haciendo en las casas de interés, pues sí puede provocar en algún momento cierto grado de recesión. Entonces, así acepta que hay posibilidad de una recesión, pero no es su objetivo. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que los mercados tomaron razonablemente bien los discursos de Powell, ¿no? En Estados Unidos también Biden hizo algunas cosas que posiblemente sean las que hayan repercutido en algo muy importante que es el precio del petróleo. Habíamos visto el petróleo muy por arriba de los $110 el barril, hasta 115, y en la semana lo vimos en niveles más o menos de $105 el WTI, y esto a lo mejor obedece a algunas iniciativas de Biden, donde está instando a las refinerías de Estados Unidos a que incrementen los niveles de producción y reduzcan sus márgenes. Honradamente, no sé si esto sea posible, no sé si tú tengas alguna opinión al respecto. Es el mensaje, es simplemente un mensaje, es un mensaje de estar todos solidarizados en esta situación compleja. Como dices, muy difícil reducir márgenes en esta situación, pero bueno, el hecho que te lo pide el presidente genera cierto compromiso, y no solamente también hizo eso, sino te está pidiendo al Congreso que se reduzcan los subsidios que hay, los impuestos que hay sobre las gasolinas importadas de aquí a septiembre. Eso también podría ayudar un poco a contener, quitarle presión al precio del petróleo. El problema está en que la guerra en Rusia y Ucrania
no parece que va a tener ceder pronto, parece que no tiene una solución próxima, y eso es lo que tiene a todos preocupados de que pueda mantener el precio del petróleo arriba. Tengo una pregunta. Si él lograra que el Congreso le acepte el quitar el impuesto federal en forma temporal, bueno, eso bajaría el precio de la gasolina en Estados Unidos, pero no necesariamente le va a afectar al precio del petróleo mundial, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sería para atenuar un poco la inflación local, ¿no? Y ese es su objetivo. Lo que quiere es ayudar en la inflación local, pero por rebote tiene un efecto en el precio internacional del petróleo. Luego también tuvimos noticias en Europa que debemos de tomar en serio. El rendimiento de los bonos soberanos de los países fiscalmente débiles en la zona euro se incrementaron mucho. El costo de financiamiento para Italia, para España, para Portugal, para Grecia, bueno, subió más de 100 puntos base en un periodo de tiempo relativamente corto. Y acordémonos que dada el tamaño de la deuda de estos países y su situación fiscal, bueno, pues el hecho de que se incremente el rendimiento de sus bonos soberanos quiere decir que se está incrementando el costo del financiamiento. Sé que el Banco Central Europeo ya tomó cartas en el asunto, pero ¿cómo ves tú esta preocupación? ¿Válida? ¿Estructural? Bueno, voy a tratar de explicar un poco la situación. El hecho de que haya tasas reales negativas actualmente lo que provoca es que incentivas el consumo de hoy. Te conviene consumir hoy a consumir mañana. Y esto genera más inflación. Entonces, el objetivo de los bancos centrales para contener la inflación es aumentar tasas de interés para que desinhiban el consumo de hoy y tú consumas mañana. Y con eso se regule un poco la inflación. Ese es el objetivo y está bien. Y todos estamos enfocados a ello, pero hubo tantos estímulos monetarios hace unos años para estimular la economía teniendo la tasa de interés en cero que ha generado muchas distorsiones. Entonces ahora que las tasas están subiendo muy rápido, están subiendo otro tipo de preocupaciones en el mundo que hay que entender. Claro, el objetivo es bajar la inflación, pero no hay que soltar en vista que el riesgo de crédito va a aumentar, que se van a generar muchas distorsiones por países, sobre todo en la Unión Europea, donde hay muchos países con diferentes temas, problemáticas de solvencia, problemáticas fundamentales, que pueden generar cierta distorsión y generar un miedo de crisis crediticia. Lo que sucede en Japón, por ejemplo, esas son las cosas que hay que seguir. No estamos en una situación de pánico, pero sí en una situación que tenemos que fijarnos porque este pleito contra la inflación sí puede generar muchas distorsiones financieras. Y además en Europa, ¿no? Yo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Japón no estoy preocupado porque los bancos están muy, muy bien capitalizados, pero eso no es cierto en Europa. La capitalización de los bancos europeos no es tan fuerte como la que vemos en los Estados Unidos. Entonces, pues sí hay que tener cuidado porque el incremento de las tasas de interés puede generar problemas de crédito. Pero bueno, vámonos a México. En México hubo noticias importantes. Banjico finalmente subió la tasa de interés 0.75%, del 7 al 7.75, era lo que se esperaba, pero esto viene después de un pésimo dato de inflación. La inflación que se anunció esta semana que está terminando, pues fue a todas luces negativa, 0.49 por la primera quincena de junio, nos llevó hasta 7.88 la inflación acumulada últimos 12 meses. A mí lo que más me preocupa es que la subyacente está en 7.47, está muy pegada a la nominal, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir que tenemos una inflación estructural que va a ser mucho más difícil de vencer. Y además tenemos que tomar en cuenta que la inflación nominal, bueno, pues está relativamente controlada porque tenemos un enorme subsidio sobre las gasolinas. Si ese subsidio no existiera, la inflación nominal podía estar en niveles del 9,5% o hasta 10%. O sea que el augurio no es bueno. Las tasas van a subir, no me cabe la menor duda. Si Banco de México sigue a la Reserva Federal, pudiéramos terminar con 9.75 de tasa de interés de referencia, cuando en Estados Unidos lleguen al 3,5%, y para México 9.75 ya es una tasa que lastima, es una tasa que es demasiado alta, es una tasa que sí va a frenar
el magro crecimiento que de por sí tenemos se va a poner mucho más difícil. Aquí yo me encantaría oír tu comentario porque yo pienso que México tiene un colchoncito para no subir tanto como la Reserva Federal, porque hay una parte de la inflación que es importada. Entonces no vamos a solucionar el problema simplemente subiendo la tasa de interés. Hay otra parte de la inflación que viene por precios y tarifas del sector público, donde la tasa de interés pues no tiene que ver con el precio de las gasolinas, con el precio de la luz, etcétera. Entonces, ojalá y Banco de México sea prudente, suba la tasa de interés hasta donde tenga que subir, pero que no le vaya a exagerar, porque entonces sí podemos empezar a empeorar las cosas en un ambiente donde ya el crecimiento se ve verdaderamente empobrecido. No sé qué pienses, Jorge. Bueno, yo lo que pienso es que ya Banxico ya se salió de su modelo. Tenía un modelo de tratando de comparar esto de las tasas reales de interés con lo que se podría mover de inflación y poder contenerla, pero ya no es directo y lo vimos ahorita porque decíamos todos antes del dato de inflación, va a subir 75 puntos base como lo hizo la FED, no se puede separar. El dato sale muy malo de inflación, entonces había la especulación que a lo mejor tiene que subir en 100 puntos base. Pero como dices, no necesariamente le vas a generar un bien a la economía, no necesariamente vas a ayudar a que baje la inflación. Consiguió los 75 puntos base, pero en mínimo no va a poder, el mensaje es muy claro, no va a poder zafarse de seguir aumentando tasas de interés. Es muy probable que para septiembre ya estemos en 9% y es muy probable que estemos arriba del 9,5% para final de año, entre 9,5 y 10%. Ahí eso no nos vamos a salvar. El problema entonces hay que sacarnos de la idea y tiene que explicarnos bien Banxico qué es lo que quiere hacer con este nuevo ciclo de alzas. Voy a llegar a este nivel, pero voy a tratar de buscar otras opciones y tratar de generar acuerdos de fuera para tratar de contener las presiones inflacionarias que no dependen de la demanda directamente o que no dependen del país y no son muy importadas. Pues Jorge, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, como siempre, semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias.